Ya, ahora sí. Ahora sí estamos grabando ya. Entonces, ¿se acuerdan de lo que estuvimos conversando el día de ayer? Ahí aparece el título. ¿Se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando? ¿De hacer qué cosa? Hablamos de varias cositas. ¿Y qué cosas se acuerdan? Oh, primero pregunto, ¿se acuerdan de alguna? No, sí. Voy a asumir que se acuerdan de algo y voy a asumir que me están escuchando. Ya. Entonces nosotros lo que hablamos ayer fue de estimaciones y dentro del contexto de las estimaciones o de el poder estimar, dijimos varias cosas. Entonces vamos a hacer como un breve resumen un poco del tema. Vamos a ver lo que nos quedó pendiente y si tienen alguna duda, la vemos al final o a medida que vamos avanzando la clase. Y probablemente quizás terminemos un poquito antes. Ahí vamos a ver. Ya. Entonces nosotros hablamos del concepto de estimación, pero hablamos varias cosas más aparte de estimar. Vimos formas de poder estimar, vimos qué cosas se estimaba en el fondo, qué era estimar y qué no se lograba con la estimación y cuáles eran los alcances que tenía. ¿Ya? Y aquí partían con un ejemplo, un poco hablando de, en este caso, hacer un asado, pero nosotros dijimos que el concepto de estimar era como bastante cotidiano, quizás no lo usábamos la palabra propiamente estimar, pero es algo que nos resulta bastante cotidiano y que nosotros lo trasladamos un poquito también al contexto de lo que es hacer software, ¿ya? Y la importancia que tiene, que también fue lo que conversamos el día de ayer. Entonces, por ejemplo, estimar se viene a decir como cuánto es el esfuerzo que uno requiere para hacer algo. El tema es que ese esfuerzo se puede cuantificar de distintas formas y se puede conjugar de distintos factores, ¿ya? Generalmente uno ve el esfuerzo, lo trata de llevar como referente como a tiempo, ¿ya? Pero también se puede llevar, por ejemplo, a costos. Quizá el esfuerzo en tiempo de hacer una actividad puede ser relativamente corto si se compara con otras, pero por ejemplo, el esfuerzo requerido en otros temas, por ejemplo, de la preparación que se necesita para realizar la actividad propiamente tal, se traduce en costos mayores, y así sucesivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta parte de acá del primer ejemplo hablábamos, ¿cuánto estiman ustedes que se demoran en preparar un almuerzo? ¿Ya? Y muchos dijeron que dependía, y dependía de qué, de cuál era lo que tenían que preparar. Entonces dijimos, ya, ¿cuánto se demoran en hacer un almuerzo que tuviese, no sé, pues, arroz con pollo y una ensalada, por ejemplo? ¿Ya? Y aquellos que tenían más experiencia cocinando y dieron algunos tiempos, una hora, dijeron alguno, una hora y media, etcétera. Pero también empezamos a ver qué pasa con los que no sabían cocinar. A lo mejor iban a poner muchos tiempos mayores porque tenían que pagar un poco, por decirlo así, esa falta de experiencia para poder hacer las cosas. No sabían cuánto se demoraba, por lo tanto eso le daban como mayor esfuerzo. ¿Ya? Dependía también de qué, si es que nos pedían algo muy rebuscado, quizás que nunca habíamos preparado algo, y así sucesivamente. Entonces, el estimar es como tratar de, en el fondo, eh, tantear un poco la idea de cuánto es el esfuerzo que nos requiere hacer algo, ya sea en horas, ya sea en costos, etcétera. ¿Ya? Que tiene que ver un poco cuánto es el esfuerzo que requiere realizar nuestro trabajo. Nosotros como equipo realizamos un trabajo, ¿ya? Y el esfuerzo de trabajo, ¿qué es lo que hace? Y se actualiza y cambia el sistema de software. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de estimar el esfuerzo. ¿Qué eso significa? Ahora, cuando nosotros estimamos el esfuerzo, lo relacionamos con otro concepto. ¿Mm? ¿Se acuerdan que con otro concepto relacionamos el tema de estimar el esfuerzo? Que también lo conversamos el día de ayer. ¿Se acuerdan alguien por ahí? No, veo que no. Ya. El concepto que nosotros también estuvimos conversando el día de ayer tiene que ver con el tema de la productividad. ¿Por qué con el tema de la productividad? Porque la productividad dice, en el fondo nos dice eh, como lo que nosotros vamos como entregando o lo que nosotros vamos generando en el contexto de nuestro sistema. Entonces, cuando nosotros estimamos un esfuerzo, en el fondo estamos diciendo cuánto nos demoramos en generar algo. En el fondo estamos tratando de predecir o lo relaciona un poco con
cuánto somos capaces de producir bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros el primer tema que hablamos era el concepto de la productividad. ¿Ya? Y nosotros para poder estimar el esfuerzo teníamos que saber en cuánto, por ejemplo, podemos medir un poco la productividad de algo. ¿Mm? Y en ese sentido dijimos que había distintas formas de poder nosotros poder medir lo que se estaba produciendo. Líneas de código, puntos de función, puntos de historia, etcétera, ¿ya? Y que había que mirarlas todas esas con ciertas precaución. Sobre todo nosotros decíamos que las líneas de código había que mirarlas con cierta precaución, ¿ya? No entenderla como la cantidad de líneas de código que uno simplemente va a escribir, sino que algunos también hablan de las líneas de código efectivas, aquellas que en realidad tienen un sentido en el contexto del sistema que se está trabajando, en base, por ejemplo, a las entradas, salidas y funciones que realizan, ¿ya? Entonces, eso hay que mirarlo con cierta precaución, ya que es un poco lo que estábamos conversando el día de ayer, en lo que se refiere a las líneas de código específicamente, que podía hacerse o podía verse como algo un poquito controversial. Ahora, el tema de la productividad es que nosotros dimos como dos ejemplos. Vimos el tema de, por ejemplo, dos equipos que bajo igual condición, bajo igual esquema de desarrollo, bajo igual, podríamos decirle, historia de usuario que están trabajando, etcétera, están trabajando en un sistema y nosotros estamos cuantificando las líneas de código efectivas de cada uno realiza al día. Y teníamos dos equipos, uno que aquí dice trabaja 1000 líneas de código al día y otro que trabaja 800 líneas de código al día. Y la pregunta era cuál era más productivo uno respecto al otro. Pero fuimos viendo que eso también tiene distintos factores internos. No es lo mismo un equipo de dos personas que haga 800 líneas de código efectivas al día, por tratar de cuantificar de alguna forma esa productividad más allá de la eh, aprehensiones que uno pueda tener utilizando líneas de código, porque, insisto, suena un poco raro, pero tratemos de verlas como desde el punto de vista de una forma de cuantificar la productividad efectiva de un equipo, más allá de las distintas miradas que vamos a tener al respecto. Ya, si se acuerdan, no necesariamente más líneas de código significaban que hubo más trabajo detrás, ¿ya? Pero es una forma de cuantificar algo, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo que un equipo de 2 personas a un equipo de 5 personas, si hacemos las comparaciones, o los costos involucrados en ese equipo de 5 personas versus costos involucrados en el equipo de 2 personas. ¿Ya? Entonces, la productividad no es simple de ver, pero es perdón, de definirlo porque se conjugan muchos factores, la cantidad de personas, la cantidad de horas, eh, los miembros del equipo, los costos que hay en el equipo, etcétera. Entonces, es difícil como poder tratar de definirlo de una forma concreta, pero sí somos fácil como un poco de percibirlo a qué se refiere o cómo se materializa en el sistema o en la construcción del sistema, mejor dicho. ¿Ya? Y como es que nosotros podemos percibir claramente cuáles son como el efecto o cómo se contextualiza en el proceso de hacer un software, es que nosotros buscamos formas también de poder ir mejorando la productividad y también de poder ir estimando. Porque en el fondo cuando nosotros estimamos un esfuerzo es el esfuerzo de poder producir algo, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros igual estamos tratando un poco de poder estimar, es como nuestra capacidad de poder producir cierta cantidad de cosas, ¿ya? Y esa productividad se ve afectada de distintas formas. ¿M? Y nosotros vimos que se ve afectada por factores humanos, del proceso, del producto y la tecnología. Y ahí está otro ejemplo que nosotros conversamos el día de ayer. Si ustedes se recuerdan, dijimos, ¿qué pasa si ustedes mismos realizando el mismo proceso de desarrollo, utilizando las mismas tecnologías, tienen que hacer la maqueta, por ejemplo, para un sistema de inscripción de asignaturas, ¿ya? Que es un contexto que ustedes conocen, que ustedes, me imagino, al menos han tenido que alguna vez inscribir asignaturas dentro de su eh, carrera, por decirlo así, dentro de la universidad, ¿ya? Y es muy probable que ustedes estimen cierto nivel de esfuerzo o lo consideren que es relativamente sencillo. Es decir, en otras palabras, podrían producirlo de forma relativamente rápida, porque es algo que ustedes conocen. Si nosotros mantenemos todos los factores, ustedes mismos, con los mismos procesos, con la misma tecnología, pero cambiamos un poco de lo que tienen que hacer, un prototipo ahora en un sistema de navegación espacial, ¿ya? Puede que los tiempos crezcan mucho, ¿ya? Y nosotros solamente cambiamos un solo factor, ¿ya? Entonces, por eso es que la productividad se ve afectada de muchas formas. Y hay modelos que tratan un poco de eh, poder cuantificar cuánto es la productividad, pero hay que tener claro que la productividad en sí misma se ve afectada de varias cosas. Si yo soy un experto desarrollador o ustedes son expertos desarrolladores, por ejemplo, en Python y tienen mucha experiencia en Python y distintos frameworks en Python, ¿ya? Si realmente van y los cambian y hacen trabajar en C++,
su productividad se va a ver afectada, a pesar de que tengan que hacer lo mismo, que sigan el mismo proceso, etcétera. El hecho de que le hayan cambiado esa tecnología a ustedes los va a afectar en algún momento o de alguna forma respecto a cuál es la capacidad que ustedes tienen de producir software, ¿ya? Y esa es un poco la idea, ¿ya? Por eso es que nosotros hablamos de productividad al principio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el fondo, nosotros vamos a estimar esfuerzos de lo que nos va a costar producir algo, ¿ya? Entonces, tratamos de hacer como un acercamiento respecto a nuestra capacidad de producción, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan más o menos ahora de lo que estuvimos hablando ayer? ¿Alguna duda? Sí, no. ¿Mm? Ya, asumo ahí que, asumo que vamos bien, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que nosotros íbamos a estimar el esfuerzo, ¿ya? Y aquí se le esfuerzo dice predicción de tiempo y costo requerido para complementar un proyecto. No estamos haciendo directamente una predicción respecto a un valor cerrado, ¿ya? La estimación es como tratar de forma más coloquial de achuntarle algo, ¿ya? Vamos a achuntarle cuánto tiempo, cuánto nos va a costar hacer tal cosa. Porque es importante, no es una predicción exacta, por eso que después en algún punto nosotros dijimos que se entregaban rangos, ¿ya? Porque por su propia naturaleza es imprecisa. ¿Mm? Una estimación, como su palabra lo dice, da espacio a que no es precisa, es imprecisa, ¿ya? Entonces no es una predicción exacta de lo que va a pasar. ¿Mm? Es como tratar de predecir dentro de un rango y lo ideal es que ese rango sea lo más aceptable posible o con la mayor cantidad de error. Es un poco la idea. Ahora, dice el costo de estimar mal, dice subestimar y sobreestimar. Si ustedes se recuerdan, si es que se recuerdan, una de las cosas que nosotros vimos al principio de la asignatura eran como los distintos efectos que tenía o los distintos problemas que se enfrentaban uno al realizar un proyecto de desarrollo de un software. ¿No? Y habían varias cosas, y en varias partes salía como subestimación o sobreestimación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué es problemático? Porque recuerden que nosotros necesitamos vivir de lo que estamos haciendo. Nosotros necesitamos de vivir de hacer software, porque somos profesionales del ámbito del desarrollo. En cualquiera de las distintas matices y formas que exista o de los distintos roles que uno puede desarrollar, nosotros estamos de alguna forma involucrados en lo que es el desarrollo del software o productos relacionados, o sistemas relacionados. ¿Ya? Ese es el ámbito que nosotros vivimos. Y nos es importante poder hacer como una buena estimación respecto a lo que nos va a costar hacer algo del esfuerzo que tenemos que invertir, porque de alguna forma, y si lo llevamos a términos sencillos, tenemos que cobrar, ¿ya? Ese esfuerzo de alguna forma. Si nosotros subestimamos, ¿qué significa? Que nosotros estamos como eh, prediciendo que nuestra capacidad de, que nos va a costar muy poco hacer algo, ¿ya? Entonces es como que yo les dijera algo sumamente ridículo que yo en preparar el almuerzo me va a demorar 5 minutos, ¿no? Y yo en el fondo lo que hago es que te entrego un presupuesto respecto a mi dedicación y tiempo de 5 minutos y te cobro por esos 5 minutos. El tema es que preparando cualquier cosa ya sé que me accedo a esos 5 minutos, por lo tanto subestime. ¿Mm? A veces yo les decía, subestimar es como que a mí me pidieran hacer algo para poder entregar el gas en tubos de gas en una comuna y yo estimo pensando en una carretilla. ¿Mm? Tiene un costo para mí. Sobreestimar es lo contrario, es cuando yo me paso por mucho. ¿Ya? A mí me dicen, ¿cuánto ustedes se demoran en hacer un almuerzo? Y yo le digo 2 días. Entonces, ¿qué se pasa? Y se baja competencia. Porque yo te voy a estar cobrando 2 días de esfuerzo. Entonces va a ser un almuerzo sumamente caro. ¿Ya? Es como quiero yo repartir el gas en la comuna y yo te estimo pensando en que tengo que comprar un Mercedes, ¿ya? Para repartir el gas. Sé que tampoco es la idea, ¿ya? Entonces, la idea no es ni quedarse corto ni pasarse, ¿ya? La idea es ser lo más preciso posible, entendiendo que por naturaleza, y súper insistente en este punto, la estimación es imprecisa por naturaleza, ¿ya? Por su esencia. No es una predicción exacta, pero uno tiene que tratar de disminuir ese rango de error porque disminuir ese rango de error nos es beneficioso para nosotros. ¿Mm? ¿Ya? Y vimos que había distintas formas o enfoques de poder realizar una estimación. ¿Ya? Opiniones de expertos, analogía, descomposición, modelos matemáticos. Ahí dice, normalmente se pueden combinar todas estas. ¿Por qué? Porque podemos tener distintas visiones, distintas entradas respecto a más o menos qué es lo que nos vamos a mover.
Dijimos que la estimación es imprecisa por naturaleza. Por lo tanto, esa predicción que nosotros tenemos que hacer es tratar de achicar ese rango de error. Entonces, comparar distintos enfoques puede ser una buena forma de disminuir ese posible rango de error. Y algo bien importante dice el sentido común. ¿Ya? Claramente nosotros, y en base a mayor experiencia que nosotros tengamos, nos vamos a dar cuenta que quizás estamos quedando pasados o estamos quedando cortos. ¿Ya? A lo mejor, y quizás les pasa a ustedes, o espero que no les pase, o quizás ya le ha pasado, que muchas veces uno puede decir así, como que puede pagar como el noviciado en ciertas cosas. Y puede subestimar muchos esfuerzos y después uno mismo se pone la soga al cuello. Pero después uno aprende. ¿Ya? Y al revés también sabe, cuando realmente uno dice, se da cuenta cuando se le está poniendo mucho, por decirlo así, a una estimación. Y eso se los va dando un poquito la experiencia y que se traduce un poco en ese sentido común que se habla. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por una buena estimación más allá de los distintos métodos que hay? Dice cuando nos entrega suficiente información para tomar decisiones correctas. ¿Ya? Recuerden que otra cosa que nosotros decíamos en la clase pasada es que las estimaciones no son una planificación. La estimación nos dice cuánto tiempo nos vamos a demorar exactamente en hacer el proyecto, sino que nos entrega información de los esfuerzos involucrados. En base a ello nosotros podemos planificar, ver los tiempos, ver los costos, ver las personas y conjugar o mover estos factores de tal forma que puedan responder al esfuerzo que se estimó, al esfuerzo que se debiese requerir para realizar la actividad. ¿Ya? Por eso que es importante que dice que es buena cuando nos da suficiente información, es decir, tenemos suficientemente insumos para poder tomar decisiones. ¿Ya? Cuando, es, cuando el error que nos entrega esa estimación es muy alto, que la consecuencia es que vamos a tomar o posiblemente tomemos malas decisiones. ¿Por qué? Porque la información para tomar esas decisiones venía errónea. ¿Ya? Y eso se traduce en costos y en problemas para nosotros mismos al momento de desarrollar nuestro proyecto. Por eso que la capacidad de estimar es importante. Dice, una buena estimación entrega el resultado con un 20% de error el 80% de las veces, es decir, como que le achuntamos súper bien la mayoría de las veces, por decirlo de forma más coloquial. ¿Ya? Pero eso es un poco a lo que eh, apunta un poco lo que sería una buena estimación, ¿de acuerdo? Dice, los modelos de estimación, que nosotros fue lo que vimos, y vimos uno en específico que era el COCOMO, ¿ya? Y vimos un ejemplo de cómo se aplicaba. Ahora, la importancia de los modelos de cómo poder estimar es que yo los puedo replicar en el fondo, ¿ya? Pues es que el criterio de calidad del modelo de cómo poder estimar dice objetivo, fácil de usar, robusto, transportable, validable. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que yo puedo tomar una técnica de evaluación o la forma en que yo estimo y la puedo tomar y la puedo llevar a otro contexto y volver a seguirla, ¿ya? No me sirve mucho que yo tenga como una técnica de estimación que solamente sirve para este escenario y en este momento, ¿ya? La gracia de tener como técnicas de estimación es que yo las puedo replicar en otros escenarios, por eso que dice que sea transportable. Validable para que después yo pueda ver el resultado final de mi proyecto y ver qué también estuvo la estimación. Si yo después no puedo evaluar cómo estuvo mi estimación, yo no voy a tener ningún aprendizaje al respecto de cómo se evaluó, de cómo se estimó. Por eso que yo tengo que validar después el resultado. ¿Ya? Porque si yo estoy tomando ciertas técnicas, estoy tomando ciertas formas de estimar, que al final siempre estoy quedando corto, tengo que hacer algún ajuste de alguna manera. Si yo no puedo validar eso, no tengo ninguna lección para el futuro. Entonces es importante sacar lecciones respecto a lo que uno estima. Tengo que saber si me estoy quedando corto, si me estoy pasando mucho, porque eso tiene efectos. ¿Ya? Y la idea es reducir ese error a medida que nosotros vamos agarrando más experiencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? Estamos haciendo el recordatorio de la clase de ayer. ¿Sí? ¿No? Asumo que vamos bien. Entonces aquí vimos distintas formas de poder estimar. Uno de ellos dice el modelo histórico, que es lo más recurrente y es lo que uno a diario, sin darse cuenta, quizás también recurre. Uno recurre a su experiencia, ¿cierto? Uno recurre a su historia. Si yo les digo a ustedes cuánto se demoran en hacer la cama, ustedes van a recordar, no, yo más o menos hacer la cama me demoro tantos minutos. Y me van a dar un tiempo asociado. En base a la experiencia que ustedes tienen haciendo camas. Si es que alguno de ustedes ha hecho la cama alguna vez, me imagino que sí. ¿Ya? Lo mismo con el tema del almuerzo, con el tema de preparar algo, con el tema de ir a comprar, etc. Uno recurre a su experiencia, ¿cierto? Pues dice que experiencia. Ahora, si hay cosas que nosotros no hemos hecho antes, pero más o menos tenemos algo que nos indica que debiese ir de tal forma,
nosotros hablamos que hay como de intuición, ¿ya? Quizá yo nunca he desarrollado en tal lenguaje de programación, pero sí he hecho cosas muy parecidas y he trabajado en lenguajes que son muy similares, por lo tanto yo puedo intuir que el esfuerzo requerido para hacer algo va a ser entre tal y tal valor, ¿ya? Horas hombres, etcétera, ¿ya? Uno puede intuir, pero también en base a la experiencia que uno tiene, ¿ya? Formación histórica accesible, por ejemplo, lo que yo les comentaba. Algo típico que siempre se hace en un sistema son los mantenedores, ¿cierto? ¿Ustedes saben lo que es un mantenedor? Sí, entiendo que sí. ¿Saben lo que es un mantenedor? Ya, voy a interpretar el silencio como que sí se sabe lo que es un mantenedor, ¿ya? Un mantenedor en el fondo es algo que generalmente todos los sistemas van a tener presente de alguna forma, sobre todo los sistemas transaccionales. Siempre va a haber un mantenedor dando vuelta por ahí, ¿ya? Entonces, en el fondo nosotros hemos desarrollado N veces un mantenedor en N contextos distintos, por lo tanto tenemos formación histórica de cuánto esfuerzo requiere hacer ese mantenedor, ya sea en costos o en horas hombre. Por lo tanto, nosotros podemos recurrir a esa información histórica para saber efectivamente cuánto tiempo o cuánto esfuerzo se requiere para hacer un mantenedor, ¿ya? Y se pueden conjugar estos distintos enfoques, ¿ya? Existen otros que dicen modelos compuestos que dice ecuaciones analíticas, juicios de expertos y ajustes estadísticos. Y es que nosotros vimos la clase pasada y lo vamos a recordar en un ratito más. ¿Por qué? Porque recurren a una fórmula que tiene ciertos componentes que al final se calculan a través de un análisis estadístico. Se tomó que ciertas características de estos factores tenían ciertos valores y la determinación de aquellos valores corresponden a juicios expertos, ¿ya? Para poder determinar en qué rango va a estar el proyecto o la característica o el atributo que estamos evaluando. ¿Sí? Modelos estadísticos, que ya esto propiamente tal, que tienen que ver con el análisis, por ejemplo, de probabilidades. Por eso decíamos que el teorema de Ney-Bayes de la probabilidad condicional se podía utilizar, por ejemplo, para hacer una evaluación, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de ciertas cosas dado ciertas cantidades de condiciones? Entonces se pueden ir como encarrilando entre ellos, que un poco también cómo funciona el clasificador, que también se basa en el teorema de Bayes, ¿ya? La misma idea y cosas o misiones más teóricas que tienen que ver con el tema de las fórmulas, que se basan un poco en el análisis de comportamientos, ¿ya? Que se llevan a una fórmula matemática y se expresan, por ejemplo, como lo que aparece en el slide que estoy presentando ahora, ¿ya? Que es una fórmula que estuvimos conversando ayer. Y también nosotros decíamos que podíamos conjugar estos distintos enfoques de hacer como un enfoque híbrido, que era la combinación de estos distintos elementos, que también lo conversamos ayer. En el caso particular de, como que me va a saltar algunas partes que lo hablamos ayer, nos propone como ciertos atributos que se tienen que ir evaluando respecto al proyecto. Y aquí es donde entran los juicios expertos, ¿ya? Porque cuando dice fiabilidad, dice garantía de funcionamiento requerida del software, el tamaño de la base de datos, etcétera, hay un juicio experto detrás que nos permite poder darle un valor a esos, a ciertos rangos, ¿ya? Pero es nuestro juicio experto el que nos va a situar en esos rangos, ¿de acuerdo? Lo mismo acá, un análisis de este proyecto, proyectos relativamente sencillos, proyectos intermedios o proyectos más complejos, tienen que ver con temas más objetivos respecto a una estimación o a una idea de cuántas líneas de código toman ciertos sistemas de ciertas características, pero también un juicio experto que nos permite situarnos en esos niveles, ¿ya? ¿Y con qué más se combinaba? Con fórmulas, que es como la que aparecen acá. Aquí es la que explicamos ayer, el esfuerzo. El esfuerzo tiene los componentes estadísticos que se sacan de una tabla, ¿cierto? Que van en esta tablita de acá, ¿ya? Y el valor phi, que es la combinación de los distintos atributos que se evalúan, pero a través de un juicio experto, ¿ya? Y eso nosotros lo podíamos llevar a una fórmula, ¿ya? Aquí está la descripción, y ustedes pueden ver la materia, de cuál es el juicio experto que permite, por ejemplo, dar una valoración alta al tema de la fiabilidad, o una valoración baja, por ejemplo, al tema de la complejidad. La descripción de esto es un juicio experto, que en el fondo nos permite situarnos en las distintas columnas por cada uno de sus atributos características, ¿ya? Que es lo que trata de mostrar esta imagen. Luego se toman todos esos elementos y se multiplican. Y aquí hay una descripción de cuáles son los juicios expertos que hay detrás, ¿ya? Y todo eso se lleva a una fórmula que nos permite, por un lado, calcular el esfuerzo y también los tiempos involucrados. Ahora, ¿para qué nos sirve todo este cálculo de acá? Que después nosotros lo vamos a traducir en algo. ¿En qué lo traducimos? En que, por ejemplo, vamos a llegar a la conclusión que este proyecto para un esfuerzo de 3 personas demoraría 7 meses. Ahora, el tema es que se puede dar el caso de que nosotros no tengamos esos 7 meses para trabajar.
¿ya? Y vamos a tener que ajustar esto de alguna manera. Entonces nosotros lo que hacemos es que si bajamos el tiempo, tenemos que subir la cantidad de personas involucradas, ¿ya? Pero hacemos un ajuste al respecto a los valores del esfuerzo requerido que nos dio esta técnica, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar usualmente? Lo que generalmente pasa es que si el proyecto demora 3 meses y solamente tenemos 3 personas, van a tratar que esas 3 personas hagan un milagro en esos 3 meses, ¿ya? Pero ya partimos más con los problemas porque el esfuerzo se tiene que ajustar, ya sea en tiempo o en personas, en el fondo en HH dedicadas para esa construcción, ¿sí? ¿Ya? Muchas veces se comete el error de tratar de ajustar las estimaciones a los tiempos, ¿ya? Pero sin modificar, por ejemplo, si quiero acotar los tiempos, tengo que aumentar la cantidad de personas, ¿ya? Porque son valores que se conjugan entre sí. ¿No? No puedo mantener un tiempo y mantener las personas, ¿ya? Si es que el esfuerzo no cuadra, ¿ya? Y eso ya es un problema para el proyecto de desarrollo, ¿de acuerdo? Y aquí no habíamos quedado nosotros el día ayer, el COCOMO 2, que es como una modificación, y si ustedes se recuerdan, ya eran métodos completamente estadísticos que se basaban, por ejemplo, en las probabilidades, en el teorema de la probabilidad condicional, ¿ya? Pero que están más pensados en temas de costos propiamente tal, ¿ya? En distintos elementos o distintos factores que están involucrados en el mismo, ¿ya? En distintas o escalas como de estimación, por ejemplo, cuando recién estamos tomando requerimientos, cuando los requerimientos ya se estabilizan y estamos diseñando, o una vez que ya empezamos a desarrollar, ¿ya? Pues se asocia más con los temas de costos, ¿ya? Y ahí no vamos a entrar en mucho detalle, ¿de acuerdo? Pero recuerden que este método es ya netamente estadístico y nos da información respecto a los costos, ¿ya? Y ahí hay algunos enlaces que no sé si ese enlace está activo aún, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con las historias de usuario. ¿Ya? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de historias de usuario si estamos hablando de estimación? ¿Por qué creen ustedes que vamos a hablar de historias de usuario? ¿Guardarán alguna relación? ¿Se relacionarán de alguna manera? Porque al final lo que nosotros podemos estimar va por ahí, por lo que dice Sofía, pero como al revés, por decirlo así. Nosotros estimamos las historias de usuario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la historia de usuario al final es una descripción de todo lo que nosotros vamos a tener que de alguna forma tener que hacer. Por lo tanto, nosotros podemos estimar o podemos tratar de eh, predecir el esfuerzo que requiere construir o desarrollar una historia de usuario. ¿Ya? Pues como dice Sofía, por eso es que nosotros vamos a hablar de las historias de usuario ahora. ¿Ya? Ustedes me imagino que ya se acuerdan o deben tener más o menos claro lo que es una historia de usuario. Las trabajaron en este proyecto, las trabajaron cuando ustedes dieron análisis y diseño, así que debemos tener más o menos claro qué es una historia de usuario. ¿Ya? Aquí tiene que ver un poco con una descripción. Dice, una historia de usuario es una definición de alto nivel de un requisito que contiene información precisa para que los desarrolladores puedan producir una estimación razonable. Y ahí está lo que dice Sofía, ¿m? Para implementar el software. ¿Pero qué es una historia de usuario? Definición de alto nivel de un requisito. ¿Ya? Ahora, ustedes no las trabajan así, ¿ya? Porque aquí dice es una descripción como informal. Los estudiantes pueden pagar mensualmente online su pase de estacionamiento. Nosotros la trabajamos de forma más estructurada, ¿cierto? Yo como, bla, 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 quiero, bla, 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 para, bla, 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 ¿ya? Nosotros le dimos una estructura más formal. ¿M? Esto puede decir historias de usuario iniciales, son más informales, ¿ya? Estas de acá las pueden dar directamente a nuestros stakeholders, ¿ya? Decirnos un poco, enunciar las cosas que quieren que hagamos, ¿ya? Y obviamente, si nosotros las empezamos a ver en detalle, vamos a poder encontrar que en algunas pueden hacer ciertas referencias a temas más técnicos o no funcionales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esa estructura que nosotros conocemos? El yo, cómo, quiero, para, tal cosa, es cuando nosotros ya las empezamos a formalizar. ¿M? Y aquí dice un enfoque más formal. Y aquí está lo que ustedes conocen y está lo que ustedes han trabajado antes. Como estudiante, yo como quiero comprar un ticket, que es lo que quiero hacer, ¿para qué? El valor, poder almorzar en el casino de la universidad. ¿Ya? Esa es la formalidad y la estructura de la historia de usuario, la sistematización un poquito que nosotros estudiamos al principio, ¿ya? Y que estudiaron antes. Nosotros vimos algunas cosas importantes, si ustedes se recuerdan, que el tema del criterio INVEST, ¿ya? Para poder ver que también está hecha mi historia de usuario.
Ahora, otra cosa que también nosotros hablamos en análisis y diseño, y también lo recordamos en una clase de este curso que fue destinada al tema del proyecto, es el valor o la calidad de la historia de usuario. Dice, si el cliente no puede establecer la prioridad de una historia de usuario, entonces probablemente está mal hecha. ¿Por qué? Porque si no puedo darle una prioridad es porque no le ve el valor que tiene. ¿Mm? Si no tiene valor, es lo más probable que no le sea útil. ¿Ya? Y esto es como un paréntesis, por decirlo así, cuál es la diferencia entre historias de usuario y casos de uso, que también nosotros lo conversamos y lo vimos también en análisis y diseño. ¿Mm? O lo vieron ustedes en análisis y diseño. Que las historias de usuario se enfocan un poco a la necesidad del usuario y los casos de uso describen un poco cuáles son las respuestas del sistema. ¿Mm? El caso de uso me va diciendo cómo responde o interactúa el sistema con el actor o con otros sistemas. La historia de usuario se enfoca más que nada en una necesidad del usuario. Por eso que las historias de usuario son más fáciles para los usuarios finales de poder entender que un caso de uso. Un caso de uso es como más técnico, tiene una mirada un poquito más técnica, se enfoca más en la respuesta. ¿Ya? Es un poquito la idea. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué estamos viendo historias de usuario? ¿Cómo nosotros podríamos estimar las historias de usuario? Porque dijimos que nos ayudan, porque podemos estimar un esfuerzo, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que hay ciertos criterios que nos ayudan a poder asegurarnos su calidad, o una pista que si el usuario le ve que hay ciertas prioridades es porque están bien construidas. Pero a nosotros nos sirve poder estimarlas, ¿ya? Por toda la serie de cosas y elementos premios que nosotros hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo estimarla? ¿Ya? ¿Saben ustedes cómo poder estimar una historia de usuario? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han escuchado? No sé, ¿tienen alguna idea? O quizás ya lo saben. ¿No? Ya, existe una técnica que dice Planning Poker, ¿ya? Y es bien, es como sencilla en realidad, no tiene mucha ciencia la técnica. De hecho, cuando veamos en qué consiste, van a decir como, va, qué fome, ¿ya? Pero es útil, que es lo importante. ¿Mm? Entonces dice técnica de estimación, bla, bla, bla. Bueno, esto es como un tema más histórico, pero vamos al tiro al medio en qué consiste. ¿En qué consiste esta técnica? Si ustedes se fijan aquí hay cartas, ¿cierto? Dice 0, medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. ¿Ya? O podrían ser letras A, B, C, D, F, o podría ser, no sé, una escala de Fibonacci, etcétera, ¿ya? El tema es que vamos a tener algo que nosotros tenemos que interpretarlo como que es una escala, ¿ya? Desde, ¿cómo se interpreta esa escala? Poquito esfuerzo a mucho, mucho, mucho esfuerzo, ¿ya? Entonces tenemos que tener una escala. Las cartas tienen que tener una escala. Pueden ser números, puede ser números consecutivos, pueden ser una escala como la que aquí aparece, pueden ser letras, podrían ser colores, etcétera. Pero lo importante es que nosotros tenemos que saber interpretarlo, que es algo que va a representar un poco esfuerzo a algo que va a representar mayor esfuerzo, ¿ya? Entonces tiene que haber, pues, algo como de una escala. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros como equipo nos juntemos y veamos cuál es el esfuerzo que requiere cada actividad, ¿ya? ¿Cómo representamos el esfuerzo que nosotros consideramos? A través de estas cartas. Entonces, es como que yo les dijera, nos juntáramos todos los que estamos acá, dijimos ya, tenemos que hacer un almuerzo para 100 personas, ¿ya? Y el almuerzo tiene que consistirse en una entrada, un plato de fondo, consomé, postre y algo para beber, ¿ya? Entonces yo les doy como una explicación en qué consiste este menú. Ustedes me preguntan, oiga, pero ¿hay menú vegetariano? ¿No hay menú vegetariano? ¿Qué pasa con los veganos? Etcétera. Ya hacen preguntas, discutimos un poco, yo les explico y digo, ya. Damos toda la explicación y dijimos, oye, ahora ustedes tienen que elegir una carta que represente el esfuerzo que se determina poder hacer ese almuerzo. ¿Ya? Supongamos, hay que hacer arroz con pollo, con un vaso de jugo, con ensalada de lechuga y el postre una manzana. ¿Ya? Y todos ponen su esfuerzo de cuánto requiere hacer eso. Ahí todos empiezan a tirar sus cartas. Y alguien va a poner, no sé, si vemos esta imagen de acá, pucha, medio.
porque sabe cocinar, cocina súper bien, lo cocina súper sencillo y tira esa carta. Y otra persona de por ahí lanza un 100, porque nunca en su vida ha entrado a una cocina. ¿Qué pasa? No hay consenso, ¿cierto? Hay dos valores disímiles, ¿ya? La idea es que estas dos personas que encontraron el menor, mayor, como el menor esfuerzo y el mayor esfuerzo en el fondo, que es el menor, mayor valor, ¿m? Se sienten, o sea, compartan con el resto del equipo porque estimaron eso. ¿Ya? Si yo digo que requiere poco esfuerzo es porque tengo mis razones. Si yo digo que tiene mucho esfuerzo es porque también tengo mis razones. La idea es que nosotros podamos compartir con el resto del equipo porque estamos haciendo, tirando esa carta en el fondo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todos tengamos las razones, podamos conversar y luego volvamos a repetir el proceso. La idea es poder llegar a un punto en que estemos todos de acuerdo respecto al esfuerzo que requiere, en este caso, preparar ese almuerzo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora, si tratamos de formalizar todo eso que yo dije ahora, aquí aparecen los pasos. Cada integrante obtiene un mazo de cartas de estimación, ¿ya? Que tiene su mazo, estas cartitas de acá. ¿Mm? El moderador presenta una historia de usuario a la vez al equipo. Por ejemplo, en este caso era preparar el almuerzo, ¿ya? Pero se presenta la historia de usuario. Product Owner responde a preguntas del equipo sobre la historia de usuario. Ya, el Product Owner, si ustedes se acuerdan, era uno de los roles presentes en Scrum. ¿Ya? Pero no necesariamente tenemos que hacer esta técnica solo en Scrum. Así que puede que haya un Product Owner. ¿Qué sería un equivalente al Product Owner? ¿Qué características tendría que tener un equivalente al Product Owner en un equipo? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? Product Owner es como la mirada del lado como del producto. En otras palabras, es alguien que tenga conocimiento del negocio. Por eso es que él puede responder preguntas respecto a la historia de usuario. ¿Ya? Tiene que tener como ese conocimiento del negocio para responder preguntas, para hacer las aclaraciones correspondientes dentro de los márgenes posibles. ¿Ya? Dice, cada participante en privado selecciona una carta que represente su estimación del tamaño de la historia de usuario respecto al esfuerzo. ¿Ya? Ahora ese esfuerzo puede ser tiempo, riesgo, complejidad u otro factor. ¿Ya? Que diga uno no significa una hora, que diga 100 no significa 100 días. ¿Ya? 100 horas. Significa que es una cuantificación del esfuerzo que hay detrás. Ahora, ese esfuerzo puede ser que alguien esté pensando en horas que se requiera, uno puede estar pensando qué tan complejo es el riesgo, porque puede tener mucha incertidumbre, por lo tanto puede requerir mucho esfuerzo, pero yo digo un valor mayor. ¿Ya? N factores podrían influenciar en ese valor que yo tiro. Ese valor no se puede traducir directamente en horas, en personas, etcétera, ¿ya? Es una forma de poder cuantificar el esfuerzo que yo vislumbro. ¿En base a qué? Pues dice tiempo, riesgo, complejidad, etcétera. Puede que sea algo muy complejo, por lo tanto yo le pongo un valor mayor. Haya mucha incertidumbre, lo cual se traduce en mayor riesgo, también le pongo un mayor valor. Pero no significa que si yo le pongo un 100, que significa que sean 100 horas, ¿ya? Eso es un reflejo de la incertidumbre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todo muestra sus estimaciones de forma simultánea. Si hay consenso en un valor particular, es seleccionado y se pasa a la otra historia de usuario. Es decir, todos tiran sus cartas y mirando las cartas todos nos damos cuenta, no sabéis que en verdad 20 es un... No, 20 está bien, ya nos quedamos con 20 y ese es el valor que le asignamos a esa historia de usuario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si no hay consenso? Que podría ser lo usual, como dice allí, los dos extremos, por decirlo de cierta forma, el que le vio menos esfuerzo, el que le vio más esfuerzo, tienen que tirar sus argumentos sobre la mesa, ¿ya? Debatir estos argumentos y volver a repetir el proceso hasta que logremos el consenso. Y así, por cada historia de usuario, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que dice fomenta la colaboración. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar entre todos. Estimación consensuada, porque tuvimos que llegar todos a un consenso respecto al valor del esfuerzo que se representa en estas cartas. Y expone los problemas de forma temprana, porque puede ser que efectivamente aquel que vio algún riesgo, que vio alguna incertidumbre, que vio algún tema técnico que le hizo poner un valor alto, va a salir a flote. ¿Ya? Y se va a visualizar para el resto de los integrantes del equipo que a lo mejor no lo estaban viendo. O al contrario, puede que alguien que haya visto algo que era una incertidumbre, que era un riesgo o un problema técnico, en realidad ya estaba resuelto, o ya estaba considerado, o tiene una fácil resolución, y puede hacerlo cambiar también. ¿Ya?
Entonces, pero ayuda a dar esa discusión, a esa conversación, ¿de acuerdo? Y existen algunas herramientas que permiten realizar esto, que es un poco lo que aparece acá, ¿ya? Si bien aquí tiene una escala un poquito distinta a la que nosotros vimos, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64, ¿ya? ¿Sí? Pero es como otra forma de poder hacer. ¿Mm? Es otra escala. Por eso digo que, ojo, lo importante no es tanto los números de la escala, sino que somos capaces de representar de menor a mayor esfuerzo. No necesariamente hay que tener un mazo de cartas. Perfectamente podemos tener una definición y los valores se dicen, ¿ya? Aquí como que esta herramienta se ayuda a hacerlo como un poquito más visual, pero con una herramienta web, ¿ya? Pero no necesariamente hay que tener el mazo de cartas, no necesariamente tienen que tener distintos colores las cartas, etcétera, ¿ya? La idea es la esencia del método que hay detrás, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y algunas consideraciones finales? Dice problemas al estimar, también lo conversamos en la clase pasada, pero las traté de dejar al final. Cambios frecuentes en requisitos, tareas omitidas, mala comunicación y definición mala o imprecisa del problema, ¿ya? Cambios frecuentes en los requisitos, si bien dijimos que las metodologías ágiles estaban pensados en poder adaptar o tomar esos cambios, si nosotros no empiezan a cambiar los requisitos de forma constante, igual se transforma en un problema porque el esfuerzo que yo estoy estimando podría verse afectado, ¿ya? Entonces, si bien estamos pensando en que podemos tomar esos cambios, tiene que también estar entre ciertos en rangos que no signifiquen que el esfuerzo que nosotros estamos vislumbrando se dispare, porque aquí tendríamos un problema. Tareas omitidas, lo que yo les decía también, aunque suene ridículo, si se nos olvida considerar que hay que diseñar la base de datos, ¿ya? Se nos olvidó diseñar una tarea, significa que hay esfuerzo involucrado en el proyecto que nadie trató de predecir, de estimar, ¿ya? Si nadie lo trató de estimar, lo más probable es que no se esté considerando esos tiempos, aquel esfuerzo que se tiene que invertir para realizarlo. Y por ende estamos en problemas. ¿Mm? Los dos últimos tienen que ver un poco como si yo no soy capaz de poder capturar, licitar, ¿cierto? Aquellos requerimientos o necesidades de nuestros usuarios para el cual nosotros construimos el sistema. Recuerden que los sistemas nacen para poder responder ante una necesidad de nuestros usuarios finales, no nacen para alimentar nuestro ego, ya nacen para poder responder ante las necesidades, ¿ya? Que de repente algunas personas se pierden y piensan que el sistema es para alimentar sus propios egos. No, el sistema es para responder a estas necesidades, ¿ya? Y ante aquel escenario, si yo no fui capaz de poder capturar aquellas necesidades como corresponden, significa que lo que más probable es que lo que yo entienda como un requerimiento no sea tal. ¿Ya? Si yo no fui capaz de capturar eso, es porque no entendí muy bien el problema, ¿ya? Que puede ser una consecuencia del punto 3. Por lo tanto, estimé cosas que en realidad no tenían que hacerse, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo que yo estoy destinando al sistema o al proyecto propiamente tal no es lo que en verdad se necesita hacer, ¿ya? Por eso que estos son problemas. Puede haber hecho todos los métodos de estimación como corresponde, puede haber tenido todo bien documentado, etcétera, pero estimé algo que no se tenía que hacer, ¿ya? A eso se refiere, ¿sí? Y otro punto importante que nosotros vimos, y que yo también lo nombré ahora, pero nos vimos en el live en ese momento, es la relación entre planificación y estimación, ¿ya? La estimación por esencia, es algo impreciso, es un estimado, ¿m? No es una predicción exacta. Un error es que se tomen los valores de la estimación para planificar directamente. La estimación no es una planificación de lo que hay que hacer, sino que es una entrada que si nosotros consideramos y una entrada importantísima respecto a la planificación que yo puedo realizar, pero no es la planificación propiamente tal. Y ese es un error típico que hay, ¿ya? Un error típico que hay es que se toma el valor de la estimación y se confunde con que es una planificación, ¿ya? Aquí hay un ejemplo como que es bien claro, dice, saber que el asado va a costar 50.000 pesos no significa que yo diga quién va a echar la carne a la parrilla y quién va a preparar, no sé, una ensalada, que son cosas distintas, ¿ya? Planificar requiere alguna estimación de entrada o asumir que no se puede estimar y planificar para ello, ¿ya? En el caso de que es imposible de saber cuánto es esfuerzo involucrado, tendré que tomar los cursos de acción en los cuales esa información me es desconocida, ¿ya? Es decir, es como una planificación muy riesgosa, en otras palabras, ¿ya? Bueno, lo que yo ya les repetí. eh, y bueno, y nuevamente la misma idea, planificar como si la estimación fuera una certeza, ¿no? Porque no lo es, ¿ya? Y eso va, si lo tomo de esa forma,
lo más probable es que mi planificación quede muy justa, ¿ya? Y en consecuencia, y junto con la anterior, como las estimaciones no son una certeza, la mejor forma de entregarlas es como si fueran un rango, ¿ya? Entregar la estimación de una forma que quede claro que no es un valor certero, ¿ya? Por ejemplo, entre tal y tal cantidad de horas, yo me demoraré entre 8 a 12 horas, entre 8 a 10 horas, entre 6 a 8 horas en hacer algo. Sé que hay un rango para poder estimar en base a aquel rango, ¿ya? Si se dan valores cerrados, se puede malinterpretar como una certeza de cuánto me voy a demorar, ¿ya? Y esa no es la idea. Entonces se asocia mucho con el punto anterior, ¿de acuerdo? Pero que también lo hablamos en la clase pasada. Dice consejos para una buena estimación, utilizar más de una persona para estimar. Ya, ¿por qué utilizar más de una persona para estimar? Porque puede que uno no esté viendo un riesgo, ¿ya? O puede que haya también distintas experiencias detrás. ¿Ya? A lo mejor una persona que nunca ha programado cierto lenguaje va a ver muchas cosas como riesgosas. Puede otra que tenga un poquito más de experiencia, te ayuda a bajar los riesgos. ¿M? Que haya trabajado ¿no? en ciertos sistemas, etcétera. O dos miradas. Generalmente hay personas que son como estimadores muy optimistas. Un estimador optimista siempre va a tirar poco tiempo. Y hay estimadores que son como pesimistas, que tratan de ver todos los riesgos. ¿Ya? La idea tampoco es a uno de los dos extremos. La idea es como poder conversar las cosas y poder tener un valor que represente en verdad el esfuerzo requerido. ¿Ya? Por eso que es bueno que se conjuguen muchas veces esas dos miradas. Por eso cuando dice utilizar más de una persona, pero también dos personas que al menos uno ya conozca que tienen perfiles distintos. No me sirven dos optimistas juntos porque lo más probable es que tienen los tiempos muy bajos. ¿Ya? Utilizar más de un enfoque que es lo que vimos al principio, el enfoque híbrido. ¿Por qué? Porque la idea es que converjamos a un valor, a un rango de valores que sea lo más representativo posible. Un poco de lo que nos ha pasado en todas las cosas que nosotros hemos estudiado, el tema del aseguramiento de la calidad, el tema de las pruebas, el tema del levantamiento o licitación de requerimientos, que dice saber cuánto parar, ¿ya? Porque de la misma forma que no puedo tener el levantamiento perfecto, no puedo tener las pruebas perfectas, no puedo tener una estimación perfecta. ¿Mm? No podemos quedarnos debatiendo infinitamente de cuánto esfuerzo requiere hacer algo, ¿ya? Porque si no se nos va a ir todo el tiempo en estimar, ¿ya? Y también porque la esencia de esa actividad es que es imprecisa por naturaleza, ¿de acuerdo? Y claramente un poco lo mismo es representar estimaciones como rango y describir los rangos como probabilidad, es un poco lo mismo, ¿ya? Dar a entender que la estimación no es una certeza, es muy importante. Las estimaciones son muy, muy importantes, ¿ya? ¿Ya? Y pueden determinar también que los esfuerzos requeridos para hacer algo, si no se toman bien, pueden llegar a hacer fracasar el proyecto porque se traduce en una subestimación o sobreestimación. ¿Ya? Y otros proyectos se pueden ir a pique por eso. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? No. Ok. Ya. Entonces, vamos a terminar la clase antes por hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Cuídense. Cualquier cosa me pueden escribir al correo. Chao.